con el texto. Miren, este texto, que es súper actual y contemporáneo, hay un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben, que distingue lo actual de lo contemporáneo y dice que ser actual significa estar en el tiempo que uno le tocó vivir, pero que ser contemporáneo no significa ser actual. Ser contemporáneo implica la posibilidad de tomar distancia del propio tiempo, ¿sí? Y de alguna forma poder confrontarlo críticamente. Eso es ser contemporáneo para Giorgio Agamben. Cuando uno lee un texto, el texto puede haber sido publicado, no sé si no es del 2015, por ahí, 2012, 2015, ahora me fijo a ver si lo tiene acá, y si no me diré, este texto es, este texto es de 2010, la traducción es del 2018, pero el original es de 2010. Una cosa es que un texto puede estar publicado en 2020 y ser actual, pero no ser contemporáneo. Yo creo que este texto, y ahora cuando empiece a leer, no solamente que es actual y contemporáneo, sino que también se tornó extremadamente controvertido en este contexto de pandemia actual. Cuando fue escrito no atravesamos en 2010 no teníamos ni santa idea de lo que iba a pasar, de que la humanidad íbamos a estar así. O sea, yo creo que la única forma que lo veíamos era en las películas, la pandemia, el encierro, no sé, llamémoslo como querramos, nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a esto. Este texto nos muestra una contraposición a la imagen clásica que uno tiene de la sociedad y de la cual los intelectuales se han servido históricamente para hablar del mundo contemporáneo como un mundo marcado por categoría de disciplina, básicamente como lo entiende Michel Foucault. En los otros encuentros conversamos un poco, no voy a desarrollar todo eso, pero sí, hago un paréntesis. eh, bueno, vos, Lucía, no estás trabajando todavía no. Sí, yo estoy Ah, trabajando en sí, la escuela de música. Eh, sí. Tengo 2 horas de flauta traversa y en Ah, una mira qué escuela bien. primaria. ¿Por qué tenía la imagen que no? No sé, o no te lo pregunté. Bueno, los dos lo saben, mira, siempre digo como docente y como colegas acá, siempre que uno vuelve a un tema tiene que hacer una muy brevísima síntesis. Mientras más clase le dedica al tema, la síntesis es más breve, porque si no te come la clase completa, pero eh, sí mencionar algo al respecto. Nosotros vimos con Michel Foucault que Foucault no entiende la disciplina en un sentido meramente coercitivo, en un sentido negativo, como por ahí nos viene a la mente cuando uno... ¿Por qué nosotros hemos asumido el concepto de disciplina en un sentido generalmente negativo, absolutamente negativo, coercitivo, restrictivo? Bueno, porque en parte Foucault aportó a eso en los primeros textos y después le dio un giro, pero además porque nosotros, no sé, por el cine, por las películas, si alguna vez vieron The Wall, la imagen principal que tiene es la del docente tratando de que los alumnos se queden en sus bancos, quietos, o sea, de generar inactividad, básicamente, ¿no? Pero en realidad detrás lo que está es una gran fábrica productora de sujetos que son extremadamente activos, ¿sí? Pero activos en un sentido funcional al sistema, no una actividad revolucionaria, no una actividad que rompa estructuras. Bueno, nosotros vimos que en Foucault hay un doble sentido, una doble acepción del concepto de disciplina, y donde pone el acento Foucault es en el concepto de disciplina que produce, ¿sí? Que produce sujetos y que produce conductas, ¿sí? Conductas que son eh, regidas, que son manipuladas y que son configuradas desde un sistema de control, ¿no? De vigilancia y control. Por eso también el texto de Foucault, el 75, se titula Vigilar y castigar. Pero ese castigo, acá viene lo interesante, no es un castigo que genere inmovilidad, sino que genera funcionalidad al sistema. Bueno, ¿qué viene a colación de esto? ¿Por qué este texto de Han? El texto se llama La sociedad del cansancio, no necesariamente porque refiera o contraponga a Foucault una idea de búsqueda de inactividad, ¿no? Sino básicamente porque para Han nosotros ya no vivimos bajo el marco de una sociedad disciplinaria. Cuando Han dice eso, en el 2010, de alguna forma la tiene un poco eh, a la mano, digamos, o sea, porque
Foucault escribió en el 75, o sea, pasaron muchas cosas, digamos, desde el 75 hasta la actualidad. Por ejemplo, miren, es muy factible, por más que uno crea que, no sé, por ejemplo, que en Bolivia hubo un golpe de Estado militar, que en parte lo hubo, pero no podemos decir que lo fue al modo de la década del 70 en Latinoamérica. O sea, está de alguna forma enmascarado. Nosotros ya no vivimos bajo esa imagen coercitiva. O sea, de hecho ahora está muy de moda utilizar el término golpes blandos, ¿sí? Porque son golpes que vienen prefigurados y armados con un aparato mediático, o sea, no es el golpe que va al choque y que restringe libertad, sino que las manipula, ¿sí? Y acá viene lo interesante del texto de Hunt, y voy a ir a leer algunos fragmentos, ¿no? Para Hunt, nosotros pasamos, la sociedad pasó de ser una sociedad disciplinaria a una sociedad de rendimiento. Y eh, ese paso viene de la mano de un cambio de paradigma. Y Han dice que ese paradigma ha encontrado como diferentes representaciones en diferentes planos de la realidad. Él lo llama el paso de un paradigma inmunológico a un paradigma postinmunológico. Y miren lo que dice, lo comento brevemente y vamos al texto. Eh, Han dice que nosotros vivimos en un tiempo en donde ya no opera la dualidad adentro-afuera. Esa dualidad que genera siempre una, una restricción, que genera siempre la necesidad de forzar algo, que genera la necesidad de atravesar una frontera, ya no está presente. Y miren qué extraño cómo empieza el capítulo 1. El capítulo 1 comienza titulándose La violencia neuronal. Y dice Han ahí que las enfermedades y los problemas que tenemos nosotros en el siglo XXI ya no responden a un paradigma inmunológico. Por ejemplo, dice así, nosotros ya no vivimos en una época de lo viral o lo bacterial. Y es muy loco, porque cuando uno lo piensa ahora, uno podría decir, de hecho, por eso el texto está interesante, bueno, se equivocó porque nuestro problema sigue siendo un problema viral. Veamos qué tenemos ahora con el COVID-19, con esta pandemia, y uno podría decir que nuestro problema sigue siendo viral. Han dice que no, que los problemas que tenemos hoy en día y las enfermedades ya no tienen que ver con lo viral o lo bacterial, porque eso ya quedó superado desde el desarrollo de las vacunas, digamos, y, no sé, con los avances de la medicina, y que los problemas actuales son problemas que no vienen desde una exterioridad. Fíjense qué interesante, en Michel Foucault, el problema de la disciplina seguía, para Han, seguía sosteniendo la dualidad entre un adentro y un afuera. El panóptico que menciona Foucault en ese libro, es decir, esa imagen metafórica que la toma literalmente de las torres de control que estaban en las cárceles, desde las cuales un sujeto eh, que vigila tiene visibilidad absoluta de todo lo que acontece a su alrededor, y esa vigilancia se funda sobre una distinción entre un adentro y un afuera, ¿sí? Entre quienes son vigilados y quien vigila. Es decir, el sujeto que controla y que vigila no es el mismo sujeto controlado, ¿sí? Lo que dice Han es que nosotros vivimos en un tiempo en donde esa dualidad se rompe. El capítulo 1 cierra diciendo que nosotros somos víctimas y a la vez verdugos de nosotros mismos, que somos sujetos de rendimiento, ¿sí? En un marco de una sociedad que ya no es disciplinaria, que ya no es una sociedad de control, sino una sociedad del rendimiento. Y los problemas que tenemos no surgen desde una afuera. Por ejemplo, si uno se agarra una gripe, el problema de la gripe eh, no surge desde dentro del sistema inmunológico del individuo. Es más, el sistema inmunológico funciona, se activa por eh, un fenómeno, llamémoslo, por elementos externos que intentan atravesar nuestras barreras, y por eso el sistema inmunológico se activa y trata de frenarla. Incluso menciona Hunt que la incorporación, vieron que las vacunas tienen que ver con generar los anticuerpos, por eso se le inyectan, qué sé yo, como a las ratas, al cerdo, que ellos van tratando de generar los anticuerpos, y de ahí se genera la vacuna, básicamente.
incluso Han dice que en ese contexto la filtración no termina de romper esa dualidad del adentro y el afuera. Cuando uno se resfría, el resfrío tiene que ver con un virus que está desde fuera, no en el organismo. Ahora, miren lo que dice Han. Las enfermedades de hoy en día tienen que ver, por ejemplo, con la implosión. Vieron que ahora ahora desde hace un par de años, pero no existió siempre, mucho menos no, es reciente. Ahora se puede diagnosticar un síntoma que se llama burnout, ¿sí? Que es básicamente pasarse el estrés laboral. El estrés laboral anteriormente no, hace un par de décadas atrás no existía. O sea, nadie te podía dar un certificado médico por estrés laboral. Y para Han eso no existía porque todavía no se podía captar que el problema que tiene esta sociedad surge desde dentro, que ya no hay una dualidad, ya no hay una polaridad, el mismo sujeto que lucha contra una enfermedad lucha contra sí mismo. La sociedad del rendimiento es una sociedad de sujetos que están atravesados por una crisis que no tiene que ver con la vigilancia exterior, sino con la imposibilidad de seguir produciendo más de lo que producen. No sé, uno puede estar de acuerdo o no con Han, pero por lo menos plantea algo que yo creo que en parte hoy en día se está dando. El teletrabajo, incluso las lógicas de producción y las lógicas laborales hoy en día, esto lo charlamos en su momento, ya no funcionan en el mundo. El paradigma ya no tiene que ver con el cumplimiento de un horario. Nosotros como docentes, de alguna forma, conservamos esa estructura de la organización del tiempo. Se han visto en otras materias como pedagogía y cómo surge la escuela, y eso habrán visto que una de las características es la diagramación y la segmentación del tiempo, ¿sí? Del tiempo y del espacio. O sea, las clases se dan en un lugar determinado, que es un aula, básicamente, y se dan en un tiempo determinado. Nosotros conservamos eso todavía, tenemos 80 minutos de clase, 2 bloques de 40. Bueno, nosotros lo conservamos, pero eso quedó, digamos, de alguna forma como un elemento anacrónico. El mundo laboral hoy en día, las empresas funcionan por objetivos, no por cumplimiento de tiempo, porque se dieron cuenta que no obtenían del trabajador un mayor rendimiento, una mayor calidad de su trabajo por tenerlo la mayor parte del tiempo trabajando o no sé, en el contexto laboral. Pero sí se dieron cuenta que podían obtener un mayor rendimiento del trabajador si rompían con esa dualidad del afuera y el adentro. Y una de esas técnicas para obtener ese mayor rendimiento era mostrarle al trabajador que ellos eran el corazón de la empresa o el motor productivo, pero que formaban parte de eso. Entonces, las empresas hoy en día lo que nos muestran, ¿vieron los cursos de los vendedores ambulantes que venden perfumes y eso, o del teletrabajo, a veces en los famosos call centers? Vieron que los call centers dedican parte del tiempo a reuniones con los empleados para estimularlos a que, no sé, a que las ventas sean más productivas, o sea, que tengan mejor trato con el cliente, que vean cómo pueden entrarle. Y en esa lógica, lo que está funcionando es Sí, hacerle estrategia de venta. estrategia de Yo, venta, no me salía la bueno, palabra. yo puedo comentar A mi ver, vivencia. ¿vos estuviste en esa? Yo trabajé, sí, trabajé. Mis primeros trabajos fueron de call center, sí, sí, Ajá, en varios lugares. O sea, cuando salí del sí, secundario y empecé a tratar de seguir estudiando, obviamente, mi carrera y empezar a trabajar, bueno, empezás a hurgar en todo eso hasta que quedás en algún lugar más fijo, sí, porque la no experiencia te hace, bueno, a empezar a forjarte desde esos lugares. Y trabajé en un call center grande que trabajé fue en Renault, vendiendo planes de ajá, auto. Y trabajé mucho tiempo ahí. Y para mí eso fue increíble, porque todo esto que vos estás diciendo lo viví. ajá, Y la estrategia de venta, o sea, en reuniones, en ese speech, que cada palabra, que mm, cada forma, que cada cosita que decís, es increíble cómo repercute en la otra persona y cómo eso te atrapa, no sé cómo decirlo. Y así pasa con cada
venta de cada empresa de lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que se quiera vender. O sea, hay como toda una especie, cualquier cosa que se pueda vender, o sea, cualquier cosa que uno que se pueda vender, vos tenés que lograr venderla como sea. O sea, ya sea un auto, ya sea, después entré en otro lugar a trabajar, ya sea lo que sea, o un seguro de vida. Me acuerdo que en un lugar que entré a trabajar que era para vender seguros de vida, con seguros de vida, ahí me Sí, acuerdo que era muchísimo las reuniones que teníamos, porque es como decís vos, se trabaja por objetivos, sí, y, y ellos, una de las cosas que básicamente te decían es, vos tenés lograr que esta cartuchera o este lápiz me lo vendas como sea. No tiene que haber un no. Tiene que siempre buscar distintas ramas para poder decir sí, esto te lo tengo que vender como sea. Y sí. ese es el mismo speech que se usa para vender lo que sea, sea un plan de auto, sea un plan de celular. Siempre el, el discurso es el mismo, quiero decir. Eh, Te, bueno. te Es una consulto, experiencia Denis. fue una experiencia bastante rara, pero bueno, me sirvió de experiencia a mí, personal. Mirá, te consulto. ¿Tienes que cumplir a rajatabla un tiempo? Porque hay call centers que sí tienen eso, pero o te daban la opción de un sistema tipo de puntos, donde vos si querías, bueno, trabajaste hasta esta hora y te vas a tu casa, pero te quedaba el pendiente para acumular esos puntos, no sé, semanalmente, mensualmente. ¿Tenías algo de eso o no? A mí me pasaba, cuando yo entré a trabajar en Renault, que entré a trabajar de call center y después me empezaron a dar más tareas, no solo de eso. Pero ahí, por ejemplo, yo cumplía un horario, trabajaba en blanco, siempre trabajé en blanco. En ese lugar trabajé en blanco y tenía que cumplir un horario de 4 horas porque hacía la mitad y a veces hacía las 8 horas, pero me pagaban el sueldo y me pagaban sí un extra por cada venta que yo hacía. Ajá, Pero había una cierta cantidad de objetivos de los cuales, aparte las conversaciones obviamente están grabadas y vos siempre te tenés que cuidar como pasa en todos los speech sí, que se hacen de venta, de telemarketing de venta, porque el cliente siempre tiene la razón en cierto aspecto, o sea, es así. Entonces, uno trata de eso, cómo lo vas ensamblando para ir enganchándolo en lo que vos le querés vender. Pero ahí, por ejemplo, me daban objetivos y yo tenía que tratar de cumplirlos con cierta cantidad de ventas mensuales. O sea, mm, me venían al mes y me decían, bueno, para este mes hay que tratar de llegar a tantas ventas. Y entonces quizás en las reuniones que habían se hacían con los que salían a hacer las promociones a las distintas localidades que vendían ya el plan. O sea, yo contactaba al cliente, por decirlo así, y con esa cartilla que yo completaba, el vendedor se subía al auto, iba a tal localidad para terminar de completar la venta que yo había iniciado. Yo iniciaba la ajá, venta y la aseguraba en cierto aspecto. Entonces el vendedor iba y ya cerraba con papeles, firmas, la primer cuota, lo que sea, ¿no? sí, Eh, Después me acuerdo que entré a trabajar en otro lugar, que ahí fue poquito lo que hice, que eso fue totalmente distinto, porque ahí sí tenía que vender los seguros de vida, que me costó un montón entender el sistema y bueno, y desistí de eso, porque la mentalidad era totalmente diferente, la forma de pensar ahí que vendiendo planes de auto u otra cosa. Es ajá, como que ahí sí se trabajaba por un cierto objetivo sin un sueldo. Ahí era según qué venta y según el nivel de ventas que vos hacías, te ponían por puntaje y es como decís vos, y te pagaban según eso. Pero era demasiado, ¿cómo decirlo? Eh, Iba más allá de lo que uno podía hacer, me parece. Una cosa es que vendas algo que sabes que alguien lo va a necesitar o lo va a querer y que está más cerca del alcance de las manos de uno. Y otra cosa es vender algo que para mí es una ilusión, que a la fuerza no ajá. sirve. Entonces ahí es cuando fracasa quizás eso y tenés que ver cómo, no sé si se entiende lo que digo, ¿no? Sí, Eh, por ahí porque justamente te obligan a trabajar por un objetivo, porque lo tenés que hacer sea como sea, porque si no, no cobras nada. ¿Entendés? No y hay un básico, hay una falsa idea de libertad que genera exactamente, una doble esclavización, porque, no lo digo yo, lo exactamente. dice Han, porque la idea de libertad está dada en que vos no tenés la restricción de permanecer, no tenés la obligación
el deber de permanecer en un tiempo y un lugar determinado, porque vos si querés te podés ir antes porque trabajás por objetivos, ¿no? Claro, Y por otro lado, acá viene el entramado de trasfondo, ¿no? de estas nuevas lógicas de poder, que en el sistema disciplinario uno tenía todavía la posibilidad de canalizar o delegar la responsabilidad, no sé, del propio agotamiento en un sujeto exterior que te explotaba. Pero en este claro. sistema es doblemente traumático porque no solamente es la angustia de no llegar, ¿sí? a rendir lo que uno debería rendir, sino también el sistema te hace ver que el único responsable de esa falta de rendimiento sos vos mismo. ¿Eh? Entonces, Es lo que dice horrible. Han ahí, Es una sensación re fea, eh, porque, mira, yo ahora, remontando a todo lo que vos estás explicando, me acuerdo de las experiencias esas que tuve. Yo en Renault trabajé mucho tiempo, te diría 2, 3 años, y la verdad sí, aprendí un montonazo, y fue un trabajo que aprendí mucho y estuvo bueno. Y después cuando descubrí el otro lugar, que duré re poquito, porque me pasó todo esto, que fue una cosa de decir no, porque no había un básico, porque era una cosa de venir cuando quieras, pero tenés que cumplir ciertos objetivos. uh-huh, Y ya es cuando me empezó a pasar todo esto, dije, esto no es lo que venía haciendo y no está bueno, porque te convierte en algo que tampoco querés ser, ¿no? Porque no podés claro, obligar a alguien a través de una mentira, por decirlo así, porque a veces pasa eso, a veces tenés que terminar mintiendo para llegar al objetivo y no está bueno. Y bueno, y desistí porque conseguí algo mejor, obviamente. Pero bueno, me valió la pena la experiencia, justamente. Mira, fíjate que ahí, en ese sistema, porque queda claro, el concerter es como la imagen más representativa de cómo no hay una figura que esté controlándote de que vos cumplas, digamos, con tu trabajo, entre comillas, digamos. O sea, porque básicamente el único damnificado de ese incumplimiento sos vos. Entonces, el sistema logró encontrar la vuelta, incluso para ahorrarse la necesidad de esa exterioridad, digamos, ¿para qué voy a gastar en alguien que controle si puedo lograr que cada uno se controle a sí mismo? ¿Sí? Eh, Obviamente que hay rangos, y en los call centers, bueno, vos lo sabés mejor que yo, también tenés como supervisores, o no sé cómo le llaman, que de alguna forma están supervisando, Sí, pero en sí, son última así. instancia, ese supervisor en ningún sentido puede equipararse eh, al, llamémoslo, supervisor o gerente o encargado o a cargo, personal a Sí, cargo, supervisor. eh, En en cada el área tenés modelo al clásico. supervisor. Claro, en el modelo clásico no, o sea, no, porque en el modelo clásico vos tenés que cumplir un horario. Y es más, te digo, en muchos casos el cumplimiento del horario se da porque están los convenios colectivos de trabajo y no te queda otra. Pero no, vos fíjate el caso de Renault. El caso de Renault yo supongo que lo más importante no era el tiempo que vos estés ahí, sino las ventas que hagas. ¿Sí? Totalmente, es que Y es más, era eso. Y a veces yo, si me quedaba más, me las pagaban extras, claro, obviamente, y también era por el número de ventas que ajá, y era mucho la suerte, no por la zona, porque uno va haciendo como un estudio del mercado, porque yo todo eso lo hacía, o sea, no era solamente agarrar la guía. Yo, sí, cuando vivía en Mar del Plata, sobre todo ahí trabajé, bueno, ajá, dando tantas localidades cercas como si fuera acá, bueno, San Martín, bueno, estudiás el mercado de Junín, el mercado de Plotiero, el mercado de Río Negro, de Villa Langostura, de Bariloche, por decirlo así, y ahí es donde vas haciendo, bueno, cómo trabajar la zona, con qué speech vas, te lo escribís, te lo armás mediante una base que ellos te dan, bueno, y vas viendo cómo hacer todo ese estudio del mercado que se hacía en conjunto con el vendedor, con el que iba presencial. Y mm, bueno, y de esa manera se supone que, y a veces hasta se rastrea también, sí, un poco el historial, porque esas cosas las bajan por base de datos. O sea, los call centers trabajan así. Está bien, esto trabajaba con Renault, quizás es algo más grande, qué sé yo, no sé, no tuve la experiencia de trabajar en una telefonía, pero me imagino que hasta hacen ese estudio de con tal número descargan por la base de datos, ujú, qué compañía, qué trabajo, cómo está compuesta, o sea, viste que los datos salen. sí, Entonces sí, sí, sabés ya el ingreso que tiene la familia, por decirlo así. claro, sí, 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 Es sí, re puede ser loco, esto. pero llegás a ese punto. Bueno, en esa línea, que, bueno, genial que
genial, digo, te va a ir un poco angustiada capaz de la clase leyendo esto, leyendo el texto, pero yo creo que en parte está esa imagen, ¿no? O esa lógica que opera hoy en día, pues se puede discutir. Y Han lo que hace es mostrar cómo eso está presente en diversos planos de la realidad. Si quieren, nada, para ir al texto, creo que se corta ahora en un toque. Si se corta,